how like whenever somebody's reaching the end of the road, all of a sudden you're sorry. Hey guys, I guess that's it. Desde un romance en línea con una inteligencia artificial que terminó en un fallecimiento hasta una youtuber criando un monstruo dentro de su propia casa. Estos son los agujeros de conejo más perturbadores de YouTube. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. Elliot Eastman. El youtuber Elliot Eastman quería una vida de aventuras fuera de Estados Unidos, pero en lugar de eso, terminó muerto. Elliot creció en un pequeño pueblo de Vermont. Tras graduarse de la universidad en Nueva York, regresó a su hogar y trabajó como conductor de DoorDash y Uber. Para 2020 se sentía inquieto. Comenzó a hablar de su sueño de dejar atrás su vida tranquila y predecible en Estados Unidos para buscar una aventura más grande. Se mudó a Filipinas, donde se estableció en un pueblo pesquero costero llamado Sibuko, en Zamboanga del Norte. Sin embargo, esa resultó ser su mayor equivocación. Esa región es una de las más peligrosas del país. Incluso las advertencias de viaje aconsejan a los extranjeros no visitarla, mucho menos vivir allí. Al principio todo parecía ir bien. Elliot conoció y se enamoró de una mujer local llamada Karisha. Se casaron y comenzaron a vivir una vida juntos. Continuó con su pequeño canal de YouTube, grabando la vida cotidiana, subiendo vlogs informales y haciendo transmisiones en vivo con frecuencia para interactuar con su audiencia. Incluso alquiló un departamento y abrió una pequeña tienda. Pero Elliot tenía el hábito de compartir demasiada información en internet. Durante sus transmisiones en vivo hablaba a menudo de cuánto dinero tenía, cuánto gastaba o cuánto prestaba a otras personas, y esta información llamó una atención no deseada. Cuanto más compartía, menos seguro estaba. Pronto comenzaron a aparecer las señales de alerta. Algunos locales empezaron a acosarlo. A veces tenía que esconderse mientras caminaba con su esposa. Sus videos comenzaron a reflejar su inquietud. Su tono alegre se volvió distante y arrepentido mientras admitía que ya no se sentía seguro. La situación empeoró cuando ladrones entraron a su tienda y robaron todas las ganancias del día anterior. En ese momento supo que su vida corría un mayor peligro y que necesitaba irse. En lo que sería su última transmisión en vivo, un espectador le preguntó si estaba disfrutando la vida en Filipinas. Él respondió con frialdad: "Hay algunas cosas que me gustan y otras que no". Solo 2 horas después ocurrió la tragedia. El 17 de octubre de 2024, Elliot estaba con su esposa y la familia de ella cuando 3 hombres armados que decían ser policías irrumpieron en el lugar. Le ordenaron que los acompañara, pero sintió que algo no estaba bien. Sus instintos eran correctos. No eran policías, eran secuestradores. Cuando Elliot se resistió, le dispararon en la pierna y el abdomen mientras su esposa gritaba horrorizada. Sangrando, fue arrastrado hasta una lancha motorizada y llevado mar adentro. La noticia del secuestro se difundió con rapidez. Las autoridades identificaron y arrestaron a los 3 sospechosos, y más tarde confesaron que Elliot había muerto en la embarcación y que su cuerpo fue arrojado al océano. Los investigadores creen que estas personas formaban parte de una red criminal más grande. Hasta el día de hoy, el cuerpo de Elliot Eastman no ha sido encontrado. Dan Seeley. La misión de Dan Seeley era vivir la mejor vida posible, comiendo lo que él llamaba comida saludable mientras acosaba de manera extraña a mujeres. En YouTube se grababa caminando por las calles de Los Ángeles, acercándose agresivamente a mujeres jóvenes e incluso a veces persiguiéndolas literalmente. En un video se acercó a una chica para preguntarle si era mayor de edad. Cuando ella respondió que no, él se alejó, pero siguió gritando "Te amo" y "Feliz Año Nuevo" mientras ella se alejaba. Curiosamente, a pesar de todos sus rechazos, él tenía una teoría. Pensaba que Estados Unidos era demasiado seguro, con policías por todas partes. Tal vez si el país fuera menos seguro, tendría más suerte acosando mujeres, porque para él el consentimiento era un mito. Creía que las personas en Norteamérica eran hostiles con él solo porque llevaban una mala alimentación. Si siguieran sus consejos dietéticos, serían más receptivas sin importar su manera de acercarse. Por eso, en 2016 comenzó a planear mudarse a Filipinas, ya que, según él, las mujeres filipinas tenían una mejor alimentación y él podría acostarse con muchas de ellas. Sin embargo, su plan no duró mucho. En 2017 fue arrestado y condenado por acoso. Eligió representarse a sí mismo en la corte y rechazó acuerdos judiciales, afirmando que su comportamiento era simplemente una expresión libre e inofensiva. A pesar de su defensa, el jurado lo declaró culpable. Fue sentenciado a 36 meses de libertad condicional, 100 días en la cárcel y obligado a registrarse como delincuente sexual bajo la ley Megan.
Este fallo significaba que sus grabaciones y movimientos ahora estaban estrictamente controlados. Intentó seguir subiendo videos sobre su dieta saludable, pero su reputación ya estaba arruinada. Eventualmente, Dan Seeley regresó a su ciudad natal en el norte de California, pero sus videos aún están esparcidos por internet. David G. Sarison. David G. Sarison era el nombre de un misterioso canal de YouTube que subió cerca de 8,000 videos en tan solo un año. Cada clip duraba apenas unos minutos y por lo general mostraba un programa de televisión como La Rueda de la Fortuna. Nunca se veía a la persona que grababa ni se escuchaba sus movimientos o respiración. Solo era una grabación constante de la pantalla del televisor. Las subidas eran implacables. Como mínimo había 11 videos nuevos cada día sin comentarios, sin edición, solo títulos con el nombre del programa y la fecha de emisión. Pero con el tiempo algo cambió. El ángulo de la cámara y el sonido revelaron que David ya no estaba grabando desde casa, sino desde un hospital. Cada nuevo video la imagen se volvía más temblorosa, hasta que un día las subidas simplemente se detuvieron. Para entonces los usuarios de Reddit ya habían notado el extraño canal. Investigaron y entre lo que encontraron descubrieron un obituario en el Ottawa Citizen de un hombre llamado David Glenn Sarison, quien falleció en 2019. La revelación fue impactante. Los videos habían terminado porque el propio David había muerto. Ahora sus grabaciones interminables sirven como los últimos vestigios de su vida. Briscoe Park. La descripción simplemente decía no preguntes, solo mira. A primera vista no parecía gran cosa, solo cintas al azar con números como títulos. Pero al observar más de cerca se revelaba algo mucho más oscuro escondido en esos videos. La primera publicación de Briscoe Park, titulada Cinta 4, mostraba un granero abandonado en medio de un campo. Todo estaba completamente oscuro, con solo el haz de la luz de la cámara atravesando las sombras. No había comentarios ni ediciones, solo sonidos crudos de la noche. A medida que el camarógrafo se adentraba en el granero, apareció un barril oxidado. Durante unos segundos, un código extraño parpadeó en la pantalla. Los espectadores curiosos lo buscaron en Google y descubrieron que estaba vinculado al proyecto Stargate, un programa real de la CIA que investigaba el espionaje psíquico. Fue entonces cuando la gente dejó de ver el canal como simples grabaciones al azar y empezó a tratarlo como un enigma. Se subieron más videos, todos en lugares abandonados y extraños, pero en lugar de seguir la numeración habitual, el autor omitió el número 13. Fuera intencional o no, los espectadores no pudieron ignorarlo. Así comenzaron las teorías. Algunos creían que las cintas contenían mensajes ocultos, tal vez incluso relacionados con experimentos del gobierno o proyectos secretos. Otros notaron que el camarógrafo nunca estaba solo y que alguien o algo lo seguía entre las sombras. Además, en algunas descripciones de los videos el autor señalaba si en el lugar se habían detectado disturbios o si se requería más seguimientos. Pero tan rápido como apareció el canal, las publicaciones comenzaron a disminuir. No hubo ninguna explicación, y fuera cual fuera la pregunta que los espectadores tuvieran ya se les había advertido. No preguntes, solo mira. Nivel 2. Our Girlfriend María. ¿Qué pasa cuando tu novia en realidad no es solo tuya, sino de cualquiera por tan solo $5.95 al mes? El youtuber Chris Bad, conocido en internet como Dr. Slapper, creó un cortometraje de terror sobre encontrar el amor de una mujer llamada María. Para él, ella era perfecta, su única y verdadera, la respuesta a su soledad. Pero María no estaba programada para ser fiel. Era una novia con inteligencia artificial que tenía más de 30,000 novios. Cuando Chris descubrió la verdad, no pudo aceptarlo. Confrontó a María en su chat. Tal como haría una pareja infiel, esquivó sus preguntas y trató de cambiar el tema. Sin embargo, Chris quería respuestas, y entonces ella salió del chat y lo bloqueó. Pero Chris se negó a rendirse. En el video, él la acosa, la sigue hasta su casa, y cuando ella abre la puerta aparece un mensaje en pantalla: ¿flores para la reconciliación o un arma? Chris elige el arma. Aprieta el gatillo y una bala atraviesa a María. Sin embargo, fuera de la pantalla, el video dejó una fuerte impresión. Otros youtubers y espectadores lo describieron como valiente e inquietante.
En la vida real, cada vez más personas están formando relaciones e incluso matrimonios con compañeros de inteligencia artificial. En 2020, un hombre japonés llamado Akihiko Kondo se casó legalmente con un holograma de la cantante virtual Hatsune Miku. Our Girlfriend Maria es una advertencia sobre lo fácil que es para la tecnología distorsionar las emociones humanas. Al final de la historia, una última pregunta aparece en pantalla. ¿Feliz? Cuestionando si el acto de venganza realmente valió la pena. Luego la webcam de Chris se enciende, la mira fijamente, tenso, con una expresión de constatación extendiéndose por su rostro. ¿Hasta dónde puede llegar los celos, incluso cuando tu pareja no es humana? Apetor. En 2021, un youtuber subió un video titulado "No estoy muerto, hoy cumplo 57 años". Pero solo 5 días después lo estaría. Thor Eckhoff, mejor conocido como Apetor, fue un creador noruego que ganó fama por sus acrobacias extrañas pero entrañables. Se lanzaba a lagos congelados, caminaba descalzo sobre la nieve y patinaba sobre hielo, delgado, siempre con una sonrisa en el rostro. Su canal irradiaba alegría y el espíritu de vivir la vida al máximo, pero sus arriesgadas acrobacias en el hielo significaban que siempre estaba tentando al peligro. Era solo cuestión de tiempo antes de que la suerte se le acabara. En noviembre de 2021, mientras grababa una caminata temeraria sobre la represa Jacobs en Kongsberg, cayó por una gran grieta en el hielo, pero esta vez no pudo salir. Tras pasar un tiempo bajo el agua, unos buzos lo sacaron del lago y lo llevaron de urgencia al hospital, pero ya era demasiado tarde, fue declarado muerto al día siguiente. Sus fans quedaron devastados. Solo unos días antes había publicado su clásico video de cumpleaños en el que tranquilizaba a sus seguidores mostrando que estaba bien. Se grabó bañándose al aire libre y tomando vodka con el número 57 escrito en la frente. Hoy en día el canal de Apetor sigue activo y está inundado de comentarios de fans que celebran su humor mientras lloran la ironía de su último video. Trevor Jacob. El exolímpico y youtuber Trevor Jacob instaló sus cámaras para grabar un vlog de vuelo. En su lugar, terminó grabando un delito federal. En noviembre de 2021, Trevor despegó solo del aeropuerto de Lompoc en su avioneta, afirmando que volaba hacia Mammoth Mountain para esparcir las cenizas de su amigo Johnny Strange, quien había fallecido 6 años antes. De repente el motor dejó de funcionar. Pero en lugar de intentar reiniciarlo, contactar a control de tráfico aéreo o realizar un aterrizaje forzoso, Trevor saltó del avión. De forma extraña, ya llevaba puesto un voluminoso paracaídas de paracaidismo. Abandonó la aeronave, descendió en paracaídas hasta el suelo y solo sufrió heridas leves. Con su selfie stick, Trevor caminó al lugar del accidente para recuperar su cámara antes de salir de la zona a pie, insistiendo después en que el motor había fallado. Los rescatistas no lo encontraron sino hasta altas horas de la noche. 2 días después, la Junta Nacional de Seguridad de Transporte abrió una investigación y le ordenó a Trevor entregar las grabaciones y preservar los restos del avión. A pesar de que regresó varias veces al lugar para recuperar sus cámaras, Trevor afirmó que no recordaba dónde se encontraba el fuselaje. Un mes después del accidente, publicó un video de 13 minutos en YouTube titulado "Estrellé mi avión". El video acumuló millones de vistas. A simple vista parecía un piloto valiente que hizo lo necesario para sobrevivir. Sin embargo, cuando las autoridades analizaron el caso con más detalle, descubrieron un crimen. En 2022, la Administración Federal de Aviación encontró pruebas contundentes. Trevor había abierto la puerta de la cabina antes de la supuesta falla del motor. No hizo ningún intento por reiniciarlo y recuperó personalmente las cámaras sin supervisión. Todo esto llevó a la administración a concluir que había abandonado la aeronave únicamente para grabar el accidente. Finalmente, Trevor admitió haber presentado un informe falso del accidente y haber mentido a los investigadores de la administración al asegurar que había saltado solo porque había fallado el motor. En cuanto a los restos del avión, confesó que el 10 de diciembre de 2021 utilizó un helicóptero para trasladarlos a Rancho Sisquoc. Desde allí, cargó el avión en un camión, lo llevó a un hangar en el aeropuerto de Lompoc, lo desarmó y dispersó sus piezas en distintos lugares durante varios días. También admitió que su motivación era ganar notoriedad y obtener comisiones de The Ridge, una empresa de carteras que patrocinó el video. El 4 de diciembre de 2023, Trevor Jacob fue sentenciado a 6 meses en una prisión federal. Desde entonces ha sido liberado y continúa subiendo videos a YouTube, aunque ahora le cuesta atraer visitas. Catch Me Killer.
Juega mi juego, resuelve mis acertijos y te llevaré 16 cuerpos uno por uno. Eso no es lo que esperas escuchar al hacer clic en un video de YouTube. Sin embargo, en 2009 un usuario misterioso subió un escalofriante juego que parecía jugar con los peores temores de las personas y con sus esperanzas de encontrar seres queridos desaparecidos. El primer video de Catch Me Killer mostraba a un hombre con el rostro difuminado y la voz distorsionada afirmando que había matado a 16 personas. Prometía revelar pistas semanales sobre dónde estaban ocultos los cuerpos y que quienes resolvieran sus acertijos eventualmente descubrirían su identidad. Al principio muchos pensaron que era una broma, pero a medida que salían más videos, las pistas comenzaban a coincidir con casos reales de personas desaparecidas. Familias desesperadas por respuestas empezaron a seguirlo de cerca. Nunca nombraba a las víctimas, solo dejaba pistas sobre sus trabajos o la forma en que desaparecieron. Pero pronto dio un paso más atrevido. Catch Me Killer subió un video y publicó su enlace en un sitio web dedicado a Jennifer Keys, una mujer de Florida desaparecida en 2006. Cuando su padre hizo clic, escuchó la voz distorsionada decir, «Tal vez pueda ayudar». Esta nueva pista atrajo gran atención pública, incluida la Oficina de Investigación de Georgia. Los investigadores obtuvieron una orden judicial para rastrear la cuenta. Con la ayuda de Google y YouTube localizaron la dirección IP en Gainesville, Georgia. El hombre enmascarado fue identificado como Andrew Haley, de 27 años. Pero el caso tomó un giro inesperado. Andrew admitió haber hecho los videos, pero todo había sido un engaño. No había cuerpos ni secretos por descubrir, solo un elaborado y cruel juego que destrozó las frágiles esperanzas de familias en duelo. Insistió en que no era un crimen porque no esperaba que nadie le creyera, pero el tribunal no estuvo de acuerdo. Había malgastado recursos del gobierno y jugado con las emociones de las personas. Andrew Haley fue acusado de hacer declaraciones falsas y manipular pruebas, y fue sentenciado a 3 años de prisión. Daisy Brown. En julio de 2017 apareció en YouTube un extraño canal llamado Daisy Brown. El primer video subido se titulaba «Cómo alimento a Alan», pero Alan no era humano. En el video, Daisy cargaba una criatura con ojos saltones y dientes irregulares. Explicaba que era ciego y que solo podía digerir azúcar y agua, así que le colocaba tabletas de azúcar en la boca y le pedía que las tragara. En la descripción, Daisy se presentaba y rogaba a los espectadores que no se burlaran de Alan. Al principio la gente pensó que era una broma, quizás un truco para llamar la atención, pero con cada nuevo video el canal se volvía más extraño. Daisy comenzó a agregar subtítulos a sus grabaciones. Si los veías sin ellos no parecía haber nada fuera de lo común, pero al activarlos eras arrastrado a algo mucho más oscuro. El segundo video mostraba a unos lémures abrazándose en un zoológico, pero de repente apareció un subtítulo: «El silencio de la soledad». Fue la primera pista de que Daisy se sentía aislada, con Alan como su único amigo. Con el tiempo reveló más sobre su historia. Afirmaba que su padre, un científico, había creado a Alan y se lo había dado, pero su padre ya no estaba. Cuando alguien le preguntó sobre el sótano, dijo que su papá le había advertido que nunca bajara porque estaba lleno de moho. Because the basement's been sealed off ever since I was a little kid. I've never actually been down there. I've asked my dad about it a couple times, and he says that it's just, there's black mold down there, and... Mientras tanto, Alan comenzó a cambiar. Empezó a hablar y a dibujar. Incluso creció y se volvió más agresivo. Does it still hurt? En un video, Daisy lloraba porque Alan le había arrancado mechones de cabello. Su voz temblaba detrás de la cámara mientras pasaba sus manos ensangrentadas por el cabello tirado en el piso. A partir de ese momento su miedo se hizo evidente. Quería tener espacio, así que adoptó un gato llamado Strawberry. Pero a Alan no le gustó la nueva compañía. En el siguiente video, Daisy aparecía afuera con las piernas cubiertas de tierra y moretones frescos en los muslos. Intentaba distraerse desviando la conversación del comportamiento violento de Alan. En cambio, divagaba sobre una vieja receta de pie de su padre: manzanas, frambuesas, limones y luego fresas. La palabra se le escapó y durante unos segundos tensos todo quedó en silencio. Se dio cuenta de que había dejado sola a Strawberry, su gata, con Alan. Corrió de regreso a la casa, pero ya era demasiado tarde. El siguiente video se titulaba «Strawberry ya no está», insinuando que Alan había matado a la gata.
En ese punto los espectadores estaban enganchados. El rostro de Daisy nunca se mostraba, solo sus manos, su voz y las sombras a su alrededor. El misterio hacía que todo fuera aún más inquietante. Finalmente Daisy decidió que ya no podía más. En su último video empacó una bolsa e intentó escapar de la casa a escondidas, pero Alan la escuchó, la confrontó y los dos forcejearon. La cámara tembló antes de mostrar un líquido azul extendiéndose por el suelo, como si Alan hubiera muerto. Daisy salió corriendo de la casa sin aliento, huyendo lo más lejos posible. La toma final era un video borroso de ella sentada entre arbustos, apuntando la cámara hacia el cielo. Durante meses surgieron teorías en internet. Algunos creían que su padre había regresado, otros pensaban que Daisy podría haberse quitado la vida. Pero al final la verdad salió a la luz. Daisy Brown no era real. Era una serie de webficción creada por Julia Dapper, estudiante de Oxford, quien quería experimentar con la narrativa en YouTube. Más tarde reveló que muchas de las emociones de Daisy provenían de sus propias experiencias personales. La canción misteriosa. En 1984, Darius, un adolescente de Alemania, grabó una canción de la emisora de radio NDR, pero cuando su hermana la subió a YouTube en 2007, se convirtió en la canción más misteriosa del mundo. No fue la única canción que grabó, pero sí la única que nadie podía identificar. Cuando Lydia, su hermana, la publicó en internet pidiendo ayuda para identificarla, comenzó una búsqueda que duraría más de una década. Durante años el clip circuló con diferentes nombres tentativos como Like the Wind y Check It In, Check It Out, basados en suposiciones al azar tomadas de la letra. En 2011 se publicó una versión extendida de la canción, pero aún así nadie sabía quién la había hecho. Para 2019, aficionados a la música decidieron dedicar tiempo, esfuerzo y recursos a resolver el misterio detrás de la canción. Crearon un subreddit exclusivo y comenzaron a surgir canales de YouTube y grupos de Discord que analizaban cada letra y cada línea del sintetizador. Pronto, voluntarios empezaron a enviar correos a archivos de audio y a digitalizar cassettes. Pero aparte de reducir las posibilidades a bandas alemanas de principios de los 80, no había pruebas concretas sobre su origen. En noviembre de 2024, un investigador bajo el alias Merin1412 encontró una conexión con una banda alemana llamada FX. Para alivio de todos, los miembros de la banda confirmaron que la canción era suya, con el título oficial Subways of Your Mind. Y después de casi 17 años, la canción fue relanzada en el álbum Skyscraper de FX, dándole finalmente un hogar oficial tras décadas de anonimato. Antes de que continuemos descendiendo en este iceberg, si aún están buscando más videos como este, visiten nuestro Patreon gratuito, donde publicamos un nivel exclusivo número 8 y todas las versiones sin censura de los icebergs. Ahora continuemos. Nivel 3. Portishead. Hace unos 10 años, los fans de Portishead pudieron revivir en YouTube el inquietante video musical de Only You. Pero en lugar de simple nostalgia, un usuario misterioso convirtió la sección de comentarios en un perturbador diario en línea. El video en sí ya resulta inquietante. Lanzado originalmente en 1998, muestra a la vocalista Beth Gibbons flotando bajo el agua, con imágenes invertidas y fondos urbanos que aparecen y desaparecen. Por eso, cuando reapareció en YouTube, los fans recordaron la escalofriante sensación que les recorría la espalda. Sin embargo, una cuenta llamada Dowood comenzó a publicar comentarios extraños, fragmentados y frases abstractas que parecían demasiado profundas para entenderse. Pero no solo importaba lo que estaba escrito, sino la forma en que aparecía. Cerca de 2018, 3 años después de que el video fuera subido en YouTube, Dowood comenzó a dejar miles de comentarios en ese único video. En un solo día podía haber más de 100 publicaciones, furiosos desahogos dirigidos a alguna persona o grupo desconocido. Él o ella solía lanzar insultos y amenazas, pero con el tiempo el tono cambió hacia advertencias crípticas y referencias al sufrimiento personal. Quienes bajaban por los comentarios sentían que estaban presenciando un colapso público que se desarrollaba durante años. Pronto comenzaron las teorías. Algunos pensaban que la cuenta era un bot, pero eso parecía poco probable ya que Dowood respondía a sus propios comentarios e incluso los editaba.
En esas respuestas, la usuaria afirmaba ser una mujer que vivía en un refugio para personas sin hogar y que recibía mensajes de una criatura que le pedía salvar a la humanidad. Otros creían que se trataba de una compositora resentida que exigía reconocimiento por el trabajo de Portishead, y algunos fueron aún más lejos, imaginándola como un ser interdimensional capaz de comunicarse a través del tiempo. Después de miles de mensajes, la cuenta fue eliminada y la avalancha de comentarios se detuvo. Pero no por mucho tiempo. Poco después aparecieron otras cuentas que imitaban el mismo tono de desvarío. Sin embargo, en lugar de publicar cientos de comentarios al día, solo lograban unos pocos. Aún así, años después, una pregunta sigue en el aire. ¿Quién era Duwot y cuál era el propósito de sus mensajes? The Knife Knolls. A simple vista, Austin y Brittany parecían una joven pareja interracial formando una familia cristiana ejemplar y compartiendo sus momentos con el mundo. Pero Austin guardaba un secreto que podía destruir todo lo que habían construido. Como muchos canales familiares de Knife Knolls mostraban su vida cotidiana con sus hijos, los espectadores comenzaron a verlos como un símbolo de energía positiva y apertura familiar. Durante la era dorada del vlogging familiar en YouTube, su canal atrajo a miles de seguidores leales, pero con los años comenzaron a aparecer grietas. El día de Navidad de 2015, mientras la familia celebraba, se filtraron en internet videos inapropiados de Austin. Se difundieron con rapidez y los medios de comunicación más importantes reportaron la noticia, avivando aún más la polémica. Sin forma de ocultarlo, no tuvo otra opción más que confesar. En un video explicó que un año antes, una chica le había enviado videos inapropiados por redes sociales y en lugar de alejarse de la tentación, entabló una relación en línea con ella. Para empeorar las cosas, la relación comenzó justo cuando Brittany descubrió que estaba embarazada de su tercer hijo y duró 5 meses. Aseguró que nunca se vieron en persona, pero sí intercambiaron constantemente fotos y videos íntimos. En el video, la pareja declaró que, como cristianos, Jesús los perdonaría sin importar lo que hubieran hecho. Su plan era retomar su vida normal y usar la experiencia como una oportunidad para difundir el mensaje de Cristo. Pero no pudieron volver a la normalidad. De hecho, todo empeoró con bastante rapidez. En julio de 2017, la pareja anunció que se divorciaría. Austin había sido infiel otra vez. Dijo que seguía teniendo aventuras porque ya no era feliz en la relación. Esto les arrebató el papel de modelos a seguir dentro de la comunidad cristiana. En ese punto, ninguna terapia o consejería podía revertir el desastre. Tras el divorcio, Brittany renombró el canal como Brittany Space, donde ahora comparte su vida diaria con sus hijos. Alan Tutorials. Los videos de tutoriales no son nada fuera de lo común, pero ¿qué pasa cuando alguien quiere enseñarte cómo levantar una silla azul del suelo o cómo llenar un pequeño bote de basura con tierra? Bastante inútil, pero de eso trataba exactamente el canal de YouTube Alan Tutorials. Sus videos no tenían mucho sentido, pero su tono suave los hacía graciosos e incluso absurdos. You can't get the chair to pick up. You can try again by just getting your hand on it and giving a pull. Sin embargo, un incidente cambió el rumbo de todo. En un video, alguien tocó la puerta de su casa con fuerza a pesar de que Alan suplicaba que lo dejaran terminar de grabar. Tras varios minutos de su colapso emocional, el video terminó de forma abrupta. A partir de ahí, los videos se volvieron cada vez más extraños. Comenzó a parecer que Alan estaba atrapado en condiciones peligrosas y cada vez peores. Empezó a esconderse en armarios y a menudo se le veía asustado de su entorno. En un tutorial sobre cómo instalar un aire acondicionado, Alan se cortó accidentalmente la mano con un tornillo. En lugar de atender la herida, dejó que sangrara y continuó grabando. En otro video hablaba sobre cómo tomar un montón de pastillas. Con el tiempo su tono dejó de ser juguetón y se volvió desesperado. Destrozó su apartamento, eventualmente fue desalojado y quedó en la calle, pero eso no lo detuvo. En lugar de grabar en su habitación desordenada como antes, comenzó a filmar en cuartos sucios y vacíos, con ventanas tapiadas o paredes que parecían las de una celda. Los videos ya no eran graciosos, se sentían como un registro de cautiverio. Pronto dejó de hacer tutoriales y empezó a beber mezclas extrañas y a grabar su propia mano. En un momento incluso comenzó a hablar de política y a dar supuestos reportes de noticias. Con cada nuevo video la habitación a su alrededor se volvía más caótica, hasta quedar llena de tierra.
Finalmente, Alan escapó por un oscuro agujero en el suelo y nunca volvió a publicar nada. Millones de espectadores especularon sobre lo ocurrido. Algunos pensaban que su hermano y su novia eran dueños de la casa en la que se quedaba y que, cansados de la situación, lo habían echado. Otros creían que sufría de una grave inestabilidad mental, pero al final nada de eso era cierto. Más tarde se reveló que Alan Tutorials era en realidad un proyecto de actuación del comediante y cineasta Alan Resnick. Frustrado por la avalancha de videos mal hechos en YouTube, decidió crear su propio canal basura con un giro oscuro, protagonizado por una persona perturbada que desciende lentamente en la locura. No hubo cautiverio ni problemas mentales reales, pero los videos aún conservan la capacidad de ponerte la piel de gallina. Nivel 4. Harley Dilly. Un niño salió de su casa rumbo a la escuela, pero en algún punto del camino desapareció. Nunca llegó a clases y nunca regresó a casa. Harley Dilly disfrutaba de hacer videos de videojuegos y vlogs ligeros en su canal llamado Harley Dilly 2.0, pero detrás de la pantalla su vida no era tan sencilla. En casa, Harley discutía con frecuencia con sus padres. A veces, después de las peleas, se quedaba en casa de algún amigo hasta que las cosas se calmaban. En diciembre de 2019, justo antes de las vacaciones, ocurrió otra discusión y esta vez por su teléfono roto, el cual sus padres dijeron que no reemplazarían. Esa mañana, el último día de clases antes de Navidad, Harley salió de la casa para ir a la escuela en contra de su voluntad, pero esta vez no regresó. Al principio sus padres pensaron que solo los estaba evitando como había hecho antes. Sin embargo, cuando no volvió al día siguiente se dieron cuenta de que algo andaba mal y reportaron su desaparición. La investigación comenzó con rapidez. Las autoridades registraron la zona, entrevistaron a vecinos y siguieron múltiples pistas. La única evidencia clara provenía de una cámara de seguridad que mostraba a Harley caminando con una chamarra acolchada color vino, pantalones grises, tenis negros y lentes. Pero nada más, nadie sabía dónde había ido. Durante 3 semanas la búsqueda continuó sin respuestas, y entonces la policía de Port Clinton decidió comenzar de nuevo y reconstruir sus últimos pasos. Justo frente a su casa había una antigua casa de vacaciones. La policía ya había mirado por las ventanas, pero esta vez decidió conseguir las llaves de los dueños para revisar el lugar a fondo. Al principio parecía una casa cualquiera en remodelación, polvorienta, desordenada y vacía, pero al inspeccionar en detalle encontraron la primera pista, la chamarra color vino de Harley. Poco después, hallaron sus lentes. Este hallazgo generó preguntas aterradoras. ¿Había sido retenido ahí? ¿Era ese el lugar de un forcejeo? La verdad resultó ser mucho más desgarradora. El 20 de diciembre, en lugar de ir a la escuela, Harley fue a la casa abandonada, probablemente esperando a que su madre saliera de casa. Sin forma de entrar, escaló una torre de antena hasta el techo y vio la chimenea. Creyendo que conducía al interior de la casa, se deslizó por ella con los brazos levantados sobre la cabeza. Solo al llegar al final se dio cuenta de que no era una chimenea conectada a una sala, sino un conducto de ventilación de una estufa de leña. Su chamarra se atoró, sus brazos quedaron atrapados y no había forma de escapar. Mientras la policía y voluntarios lo buscaban durante 23 días, Harley había estado justo al otro lado de la calle, atrapado en ese conducto, asfixiándose lentamente. Cuando finalmente encontraron su cuerpo en enero de 2020, el forense dictaminó que su muerte fue accidental y que no había señales de delito. Teleka Patrick. En 2013, una doctora de 30 años grabó inquietantes videos en YouTube que parecían cartas de amor dirigidas a una pareja invisible. Pocos días después, su auto fue encontrado abandonado, pero ella había desaparecido. El 5 de diciembre de 2013, Teleka Patrick terminó su turno en el Borgess Medical Center en Kalamazoo e intentó registrarse en un hotel. Le negaron la habitación porque no tenía dinero para el depósito, así que tomó el transporte gratuito del hotel de regreso a su trabajo. Fue la última vez que se la vio con vida. Más tarde esa noche, un conductor reportó un automóvil que zigzagueaba de manera peligrosa por la autopista. La policía llegó al lugar y encontró el Lexus dorado de Teleka abandonado en una zanja a casi 160 kilómetros de distancia. Las llantas estaban desinfladas y su cartera, teléfono e identificación seguían dentro del vehículo, pero Teleka no estaba por ningún lado. Su repentina desaparición sacudió a la comunidad. Además, antes de desaparecer, Teleka le había confesado a una amiga que creía que alguien quería matarla. Esa paranoia explicaría por qué intentó hospedarse en un hotel a pesar de tener su propio departamento. Cuando los investigadores profundizaron en el caso, su vida en línea reveló una historia aún más extraña.
En YouTube, Teleca subía videos dirigidos a un amante invisible. En ellos cocinaba la cena para dos, susurraba detalles de su día y se refería con cariño a esa presencia inexistente llamándola amor. Su familia insistía en que no tenía ninguna relación sentimental, pero sus 5 cuentas de Twitter mostraban el mismo patrón. Miles de tweets dirigidos a nadie en particular, como si hablara con alguien que solo ella podía sentir. Escribía: ¿cómo estás? Ayer sentí un poco tu presencia. Al final, los investigadores encontraron un solo tuit etiquetado a un único usuario, el cantante de gospel estadounidense Marvin Sapp. Ese hallazgo lo cambió todo. Teleca se había obsesionado con él. Se mudó de California a Michigan para estar más cerca de su iglesia. Asistía a sus servicios religiosos y en una ocasión incluso apareció sin invitación en su casa y habló con sus hijos. De forma inquietante tuiteaba sobre absolutamente todo. Alarmado por la creciente obsesión, Marvin solicitó una orden de protección personal contra ella apenas unos meses antes de su desaparición. Sin embargo, esta pista no llevó a nada. El cantante no tenía ninguna relación con su desaparición y la policía confirmó que no estuvo involucrado. La obsesión explicaba su comportamiento en línea, pero no resolvía el misterio de lo que había ocurrido esa noche. Luego, en abril de 2014, su cuerpo fue encontrado en un lago a menos de 1 kilómetro del lugar donde se halló su automóvil. La autopsia reveló que murió por ahogamiento. Las autoridades sugirieron que pudo haberse lanzado al agua en un estado paranoico creyendo que estaba en peligro. Pero las dudas persistieron. El lago era tan pequeño que algunos lo consideraban un simple estanque. Si ella hubiera estado allí todo el tiempo, los equipos de búsqueda deberían haberla encontrado mucho antes. Algunos creen que fue en otro lugar y que su cuerpo fue arrojado después. Sin embargo, oficialmente su muerte fue declarada como accidental. Nivel 5. Cantelmo Archives. En 2019, un bioquímico adinerado afirmó haberse curado un cáncer cerebral con una sustancia alucinógena. Unos meses después, su cuerpo fue encontrado en un bosque. Chris Cantelmo había pasado 35 años en la industria farmacéutica antes de trasladarse al mundo en línea para difundir afirmaciones extravagantes. Decía que le diagnosticaron cáncer cerebral en 2013, pero que se curó a sí mismo vapeando una droga llamada DMT. Al principio, sus publicaciones recibieron poca atención. Sin embargo, Chris tenía mucho dinero, así que comenzó a gastar miles de dólares en sorteos, atrayendo lentamente a personas hacia sus teorías. Poco después fundó una religión en internet llamada Cantelmoísmo. Esta nueva creencia se basaba únicamente en la idea de que el DMT tenía el potencial para curar todas las enfermedades, incluido el cáncer e incluso el ateísmo. Chris se autoproclamaba un mesías, predicaba que la esquizofrenia debía aceptarse y llegaba a negar leyes establecidas de la física como la segunda ley de la termodinámica. Advertía a sus seguidores sobre una guerra apocalíptica y convencía a personas vulnerables desesperadas por encontrar una cura de que confiaran en él. Sus ideologías extrañas comenzaron a atraer a tanta atención que reunió miles de seguidores de todo el mundo. Pronto su religión se transformó en una especie de pseudoculto. Sin embargo, esto solo funcionó por un tiempo. Detrás del supuesto mesías había un hombre que se estaba derrumbando. En noviembre de 2019, Chris Cantelmo, de 57 años, dejó una nota para un amigo en la que decía que iba a salir y le pedía que no soltara a los perros. Horas después, caminó hacia el Bosque Nacional de Ángeles y terminó con su vida usando una navaja plegable. Su cuerpo sin vida fue encontrado en un sendero. Sin un líder, el cantelmoísmo se desintegró casi de inmediato. Jesney Mayapul. Un joven de 18 años desapareció sin dejar rastros, pero años después siguen apareciendo videos y cuentas en internet bajo su nombre. En 2017, Jesney Mayapul, de 18 años, fue reportado como desaparecido en Iowa. Según NAM-US, su desaparición fue clasificada como involuntaria. De manera extraña para alguien de su edad, Jess utilizaba numerosos alias, entre ellos Juan Carlos Imaini Maya, Darryl Jamal Brown y Reinaldo Alterio Colón. Incluso entonces nadie pudo decir con certeza qué le había ocurrido. Durante un tiempo fue solo otro nombre más en la base de datos de personas desaparecidas. Luego Internet notó algo inquietante. Poco después de su desaparición comenzaron a aparecer numerosas cuentas con el nombre Mayapul en distintas redes sociales.
El aspecto más perturbador era que todas seguían el mismo patrón. Una de ellas afirmaba incluso que se trataba de un cantante y modelo de 13 años. En YouTube el hombre de esos videos cantaba, bailaba y publicaba selfies. Sin embargo, se veía mayor, casi como una versión futura del adolescente desaparecido. Algunos aseguraban que Jess seguía vivo usando otro nombre, otros sostenían que alguien estaba explotando su identidad. Pero pronto Internet descubrió algo aún más extraño. En 2018, un hombre llamado Pedro Nimaya Paul fue arrestado en San Antonio por subir contenido explícito. Para muchos, Pedro se parecía de forma inquietante al Jess que aparecía en esas cuentas misteriosas. Compartían un apellido similar y un parecido físico notable. ¿Eran la misma persona? El problema es que no existe ninguna prueba definitiva que vincule a Jess con Pedro. Hasta el día de hoy, Jess Nimaya Paul sigue oficialmente desaparecido, pero en Internet continúa el debate sobre si realmente alguna vez lo estuvo. Nivel 6. Intelsat 708. Se suponía que debía llevar un satélite al espacio. En su lugar, el cohete se desvió de su ruta y explotó en una bola de fuego, todo captado en cámara. El 15 de febrero de 1996, ingenieros, extranjeros y locales se reunieron en el centro de lanzamiento de satélites de Xi'an para presenciar el lanzamiento del Intelsat 708. A medida que se acercaba la hora programada, el satélite fue cargado en un cohete chino Long March 3B. Algunos ingenieros incluso subieron al techo para obtener una mejor vista del despegue, que se había retrasado ligeramente para que el cohete pudiera despegar a las 3 a.m., un número que los chinos consideraban de buena suerte. Pero en esta ocasión no lo fue tanto. Segundos después del despegue, todo salió terriblemente mal. En lugar de elevarse verticalmente durante 9 segundos y alcanzar varios miles de metros antes de inclinarse hacia el este, el cohete se desplazó de forma horizontal a solo unos metros del suelo. Después de 22 segundos de vuelo, el vehículo de 426.000 kilogramos se estrelló contra una ladera y cayó sobre un pueblo cercano. Al impactar, explotó en una enorme bola de fuego, destruyendo edificios y causando caos en toda el área. El aterrador momento fue captado por uno de los ingenieros que observaba desde el techo. Aunque el gobierno chino intentó minimizar las consecuencias, videos filtrados y testimonios revelaron una historia muy distinta. Al amanecer, familias enteras y comunidades completas habían sido arrasadas, pero las autoridades chinas afirmaron que solo hubo unas pocas víctimas. Las grabaciones fueron sacadas clandestinamente del país y llegaron a YouTube, donde siguen siendo de los videos más perturbadores relacionados con la exploración espacial. Nivel 7. Robert Camus. Cuando haces clic en un video de batallas de rap en YouTube, te preparas para insultos y burlas sutiles. Definitivamente no para ver a un hombre confesando haber enterrado a una mujer en la tierra. Pero antes de esa noche, en un bar del centro de Los Ángeles, Robert Camus, de 27 años, ya había tenido otra discusión con su novia, Amanda Coster. Durante los 2 años que estuvieron juntos, Amanda presentó varias denuncias por violencia doméstica en su contra. En febrero de 2019 reportó que Robert había creado más de 100 números de teléfono para acosarla, que se había presentado sin invitación en su casa e incluso había roto una ventana de doble panel con un hacha. Amanda obtuvo una orden de restricción, pero eso no fue suficiente para protegerla. Solo 2 meses después, en abril, Robert la golpeó y la amenazó con un taser. Cuando Amanda finalmente logró escapar y huir, él la persiguió y luego atacó a un hombre mayor que intentó intervenir. Aún así, lo peor estaba por venir. El 29 de julio de 2019, vecinos de Amanda Coster llamaron a las autoridades para reportar otro incidente de violencia doméstica, pero esta vez vieron a Robert colocando a Amanda, quien parecía inconsciente o herida, en la cajuela de su automóvil. Cuando la policía llegó y encontró rastros de sangre, intentó intervenir, pero Robert huyó a toda velocidad. Hubo una breve persecución, aunque no lograron detenerlo de inmediato. Horas más tarde fue encontrado en el centro de Los Ángeles dormido en el asiento trasero de su auto. Dentro del vehículo, la policía halló manchas de sangre y una herramienta para cavar. Robert fue arrestado por cargos de violencia doméstica, pero pronto surgiría una revelación aún más perturbadora. Al día siguiente del arresto comenzó a circular un video en internet. En él, Robert aparecía en un bar del centro de Los Ángeles mirando directamente la cámara durante una batalla de rap y presumiendo cómo había golpeado y enterrado a su novia. Este inquietante video cambió por completo el rumbo del caso. La investigación escaló en un caso de homicidio y Robert fue acusado formalmente.
El cuerpo de Amanda nunca ha sido encontrado y hasta el día de hoy se ha negado a revelar qué fue lo que realmente ocurrió. Apollo Quiboloy. ¿Qué ocurre cuando el hijo designado y autoproclamado dueño del universo es buscado por el FBI? Apollo Quiboloy es un pastor filipino y líder del Reino de Jesucristo, una iglesia restauracionista que fundó en Filipinas. Desde el inicio afirmó recibir órdenes directas de Dios y aseguró poseer poderes divinos. Quiboloy llegó a decir que detuvo el terremoto de Cotabato en 2019 solo con sus palabras, pero que eligió no detener el tifón Kanmuri ese mismo año porque sus críticos dudaban de él. Por ello, cuando se propagó la variante Omicron del COVID-19, afirmó que era un castigo de Dios por criticar a su hijo designado. Su ministerio construyó un imperio global que incluía cadenas de televisión, empresas de medios, bienes raíces, organizaciones benéficas y numerosos activos, además de millones de seguidores que creían que la salvación solo era posible a través de él. Su influencia también se extendió a la política, especialmente con el exalcalde y expresidente Rodrigo Duterte. Pero detrás del espectáculo religioso había acusaciones perturbadoras. Los miembros que más fondos recaudaban en Filipinas eran enviados a Estados Unidos mediante solicitudes de visa falsa y matrimonios simulados con seguidores de la iglesia en ese país. En los últimos 20 años, su administración organizó 82 matrimonios falsos, solo para mantener a sus miembros ilegalmente en Estados Unidos. Una vez allí les confiscaban los pasaportes y los obligaban a pedir donaciones a tiempo completo. El dinero se anunciaba como destinado a organizaciones sin fines de lucro, como la Children's Joy Foundation, pero en realidad financiaba el lujoso estilo de vida de Quiboloy. Además, existían cuotas obligatorias que debían cumplirse, y el incumplimiento solía resultar en castigos severos. Estos incluían aislamiento en una habitación amurallada durante 3 a 5 días, privación de comida y agua, y en un caso, obligar a una mujer a raparse la cabeza y usar una camiseta naranja con la frase "Hijo de Satanás" escrita en ella. Miembros femeninas denunciaron que eran forzadas a realizar turnos nocturnos, durante los cuales Quiboloy abusaba de ellas. Si se negaban, eran amenazadas con la condenación eterna. También existían pastoras conocidas como pastorals, quienes debían renunciar a su vida personal y turnarse para atender a Quiboloy y satisfacer sus necesidades. En 2022, el FBI lo incluyó en su lista de los más buscados por trata de personas. Aún así, continuó publicando sermones en su canal de YouTube, el cual operó libremente hasta 2023, cuando Some Ordinary Gamers expuso su inclusión en la lista del FBI y YouTube finalmente lo expulsó de la plataforma. En Filipinas, además, su protección política comenzó a desmoronarse. Investigaciones del Senado sobre trata y abusos lo citaron a declarar, pero se negó repetidamente. Alegó que funcionarios de Estados Unidos y Filipinas, incluidos el presidente Ferdinand Marcos Jr. y la primera dama Liza Araneta Marcos, habían conspirado para asesinarlo. Durante meses se ocultó dentro de su complejo en la ciudad de Davao, protegido por seguidores leales que veían cualquier acción en su contra como un ataque directo contra Dios. Custodiaban la entrada con armas, barricadas y vehículos, lo que hacía que cualquier intento de arresto pusiera en riesgo a personas inocentes. Finalmente, en agosto de 2024, tras una prolongada cacería humana, Apollo Quiboloy fue arrestado en su complejo en Davao. Enfrenta juicio en Filipinas por sus crímenes, mientras las solicitudes de extradición por parte de Estados Unidos siguen pendientes. The Daily Copper. El 7 de septiembre de 2012, un adolescente subió a YouTube un video silencioso. No dijo ni una sola palabra. En su lugar, sostuvo carteles describiendo el tormento que vivía por el ciberacoso, las autolesiones y los pensamientos suicidas. Un mes después, Amanda Todd estaba muerta. Esa inquietante publicación fue el trágico punto culminante de años de manipulación que comenzaron en los primeros días del live streaming. En ese entonces, plataformas como YouTube y Blog TV casi no tenían restricciones, convirtiéndose en terreno ideal para depredadores. Amanda, que apenas empezaba a experimentar con chats en línea, se sentaba en la esquina de su habitación mientras desconocidos elogiaban su apariencia. Entre ellos estaba un usuario que se hacía llamar Tyler Boo. Él presionó a Amanda para que realizara actos inapropiados frente a la cámara mientras otros la animaban.
Lo que ella no sabía era que él había tomado capturas de pantalla en secreto. Pronto comenzó a chantajearla, amenazando con enviar las imágenes a su familia y amigos si no obedecía. Al principio Amanda cedió, pero cuando dejó de responder, las amenazas se hicieron realidad. Las imágenes explícitas se difundieron por su escuela y su comunidad, dejándola humillada, acosada y socialmente aislada. Incluso cuando se mudó de casa, el tormento la siguió. Como resultado, la salud mental de Amanda se deterioró gravemente. Luchó contra una depresión severa, el consumo de alcohol y las autolesiones. El video de YouTube fue su último y desesperado grito de ayuda, pero al no recibir respuesta, se quitó la vida. Su muerte conmocionó a Canadá y atrajo la atención mundial. Sin embargo, cuando los investigadores siguieron el rastro, se toparon con algo aún más oscuro, una subcultura en línea conocida como la comunidad del capping. Los llamados cappers eran depredadores que coaccionaban a sus víctimas para realizar actos inapropiados frente a la cámara y luego capturaban imágenes conocidas como caps. Usaban estas capturas para chantaje, extorsión o simplemente las intercambiaban como si fueran coleccionables. La comunidad era tan descarada que incluso publicaba un boletín llamado The Daily Capper, acompañado de un programa en YouTube. Compartían actualizaciones sobre nuevas víctimas, presumían sus abusos e incluso entregaban premios anuales en categorías como Héroe del Año, Sitio de Cámaras del Año y, de forma perturbadora, Chantajista del Año. En 2010, ese premio fue otorgado a Cody 1206, una de las personas que difundía las imágenes de Amanda. Pero cuando las autoridades lo rastrearon, se dieron cuenta de que no era el principal responsable. Profundizaron más y rastrearon al verdadero acosador de Amanda hasta los Países Bajos. En 2014, la policía neerlandesa arrestó a Aidin Coban, de 44 años. En sus dispositivos se encontró una abrumadora cantidad de pruebas, mensajes, imágenes y videos que lo vinculaban con Amanda Todd. Fue juzgado en los Países Bajos por acosar y extorsionar a 34 víctimas, condenado a prisión allí y posteriormente extraditado a Canadá. En 2022, un tribunal canadiense condenó a Aidin Coban por los crímenes relacionados específicamente con Amanda Todd y lo sentenció a 13 años de prisión, que deberá cumplir después de terminar su condena en los Países Bajos. En cuanto a The Daily Capper, de repente quedó en silencio, y desde entonces nadie ha vuelto a saber de él. Ahora puedes ver el exclusivo nivel 8 totalmente gratis en nuestro Patreon, junto con todas las versiones sin censura de nuestros videos. Solo tienes que hacer clic en el enlace en la descripción.